A los 70 años, me quedé en la calle por el hombre con quien compartí 38 años de mi vida. Me rió en la cara y dijo que yo ya no servía para nada. Estaba sola, sin dinero y sin a dónde ir. Cuando un abogado tocó mi puerta con una noticia que me volteó la vida de cabeza. Mi primer esposo, a quien había llorado como muerto por décadas, me había dejado una fortuna de 50 millones de pesos. Pero había una condición, y detrás de esa condición había una verdad que jamás podría haber imaginado. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosario Vega, de Soltera Ibarra, y antes de eso, Rosario Fuentes, el apellido de mi primer esposo, Eduardo, que yo cargaba en el corazón mucho tiempo después de haber dejado de cargarlo en el nombre. Tengo 70 años. Y hasta el mes de abril del año pasado, todavía creía que la vida me había dado lo que merecía. Un hogar, una familia, una historia que tenía sentido. Fue un lunes por la mañana cuando Gerardo puso los papeles sobre la mesa de la cocina. No había drama en la escena y quizás eso era lo que más dolía. Él estaba de pie tomando café como si estuviera a punto de comentar sobre el clima de afuera. Los papeles eran documentos de divorcio, ya firmados por él, ya preparados por un abogado que yo nunca había visto. Gerardo había planeado aquello por meses, mientras yo le lavaba la ropa, le cocinaba, cuidaba la casa que ahora, descubriría, estaba registrada únicamente a nombre de él. 38 años. Ese era el tiempo que yo había invertido en ese matrimonio. No estoy diciendo que fue un matrimonio perfecto, ni de lejos. Gerardo siempre tuvo una manera de hacerme sentir pequeña, una manera de usar las palabras como herramientas para encogerte. Pero yo era de la generación que aprende a aguantar, que aprende a doblar las esquinas ásperas de la vida y seguir adelante sin quejarse mucho. Tenía a mi hija, Camila. Tenía mi rutina. Tenía la ilusión de que eso era seguridad. La seguridad se fue junto con Gerardo aquella mañana. El proceso de divorcio duró 7 meses. Salí de él con una cantidad pequeña, lo suficiente para quizás 4 o 5 meses de renta en un cuarto sencillo, y con mi ropa dentro de 2 maletas. La casa se quedó con él. El carro se quedó con él. Hasta el sillón de madera donde yo había amamantado a Camila se quedó con él, porque era parte del mobiliario de la casa, y la casa era de él en el papel. Camila intentó ayudarme. Ella tenía sus propios problemas. 2 hijos pequeños, un esposo con trabajo inestable, un departamento demasiado pequeño para una persona más. Yo no quise ser una carga. Esa es la parte que la gente de afuera no entiende sobre las mujeres de mi generación. La vergüenza de necesitar. La vergüenza de haber llegado a los 70 años y no tener a dónde ir. Terminé en una pensión en el centro de Guadalajara. El cuarto olía a humedad y el ventilador ruidoso en la pared nunca llegaba a refrescar nada de verdad. El baño era compartido con otros 4 cuartos. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana, no porque lo necesitara, sino porque el sueño simplemente no se quedaba. Fue durante una visita de Camila a la pensión que ella me contó, con un poco de pena, lo que había escuchado por terceros. Gerardo estaba con otra mujer, alguien mucho más joven, una clienta de su despacho. Y cuando el nombre de Rosario fue mencionado en una reunión social entre conocidos en común, Gerardo había reído, de verdad reído, y dicho que yo era demasiado vieja para ser problema de alguien, que a estas alturas nadie me necesitaba. Me quedé sentada en la orilla de la cama de la pensión después de que Camila se fue, y sostuve esas palabras dentro del pecho por un tiempo largo. Dolían de una manera específica, el tipo de dolor que no es agudo, sino profundo, el tipo que se va quedando. Pero no lloré, no esa noche. Aprendí hace mucho tiempo que algunos dolores son demasiado grandes para las lágrimas. Piden otra cosa, piden silencio, piden que respires profundo y decidas qué vas a hacer después. Yo todavía no sabía que el después estaba a punto de llegar de una manera que jamás habría imaginado.
Fue una tarde de martes, casi 3 semanas después de instalarme en la pensión, cuando el hombre apareció. Yo estaba en la salita de entrada, intentando leer una revista vieja que alguien había dejado en la mesita, cuando la dueña de la pensión vino a llamarme. «Doña Rosario, hay un señor aquí preguntando por usted. Dice que es abogado». Era un hombre de unos 50 y tantos años, cabello gris en las sienes, traje oscuro, un portafolio de cuero negro bajo el brazo. Tenía el porte cuidadoso de quien está acostumbrado a dar noticias complicadas. Nos sentamos en un rincón de la salita. Me preguntó si yo era Rosario Ibarra, anteriormente Rosario Fuentes. Le dije que sí, con un hilo de aprensión creciendo en el estómago. «Señora», dijo él, con voz baja y directa, «su primer esposo, Eduardo Fuentes, falleció el mes pasado. Dejó un testamento, y usted es la beneficiaria principal. Yo no entendí al principio. Eduardo había muerto. Yo sabía eso. Había recibido la noticia en 1987. Había llorado. Había pasado la página y seguido adelante. Hasta le había prendido una veladora en la Basílica de Zapopan en el aniversario de su muerte por muchos años seguidos. El abogado me miró con una expresión que yo solo podría describir como cuidadosa. «Señora Rosario», dijo, «Eduardo Fuentes no murió en 1987. El ventilador en la pared seguía haciendo ruido. Afuera, una moto pasó rápido por la calle y sentí el suelo resbalarse bajo mis pies como si fuera de arena. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama de la pensión y me quedé mirando el techo con la cabeza llena de cosas que no podían acomodarse bien, como piezas de un rompecabezas mezcladas de 2 cajas distintas. Eduardo Fuentes. Mi Eduardo. Nos habíamos casado en 1981. Yo con 22 años y él con 26. Éramos jóvenes y sin dinero, y llenos de planes que cabían fácilmente en un departamento pequeño en la colonia Santa Tere, en Guadalajara. Eduardo era gracioso, curioso, del tipo de persona que conseguía convertir cualquier situación aburrida en un tema interesante. En los primeros años, yo creía que había tenido suerte. Creía que aquello era el comienzo de una vida larga y bonita. Pero Eduardo también tenía un lado que tardé en entender del todo. Era impulsivo con el dinero, se metía en negocios sin pensar bien, le prestaba a amigos que nunca devolvían. En 1986, 5 años después de nuestra boda, se había metido en una situación financiera grave, una deuda grande, contraída con personas que no eran del tipo que acepta disculpas. Yo sabía que las cosas estaban difíciles, pero no sabía la magnitud real del problema, porque Eduardo me protegía de esos detalles con la teoría equivocada de que me estaba ahorrando preocupaciones. En marzo de 1987, Eduardo salió de la casa una mañana de sábado diciendo que iba a resolver un asunto y que volvía para la comida. No volvió. 3 días después, la policía encontró su carro abandonado en una carretera a las orillas del lago de Chapala, con las llaves todavía puestas en la marcha. No había cuerpo, pero había indicios suficientes para que todos llegaran a la conclusión más obvia. Suicidio, dijeron, o accidente. El resultado era el mismo. Eduardo había desaparecido y ya no había Eduardo. Yo tenía 28 años. Lloré de una manera que pensé que nunca pararía. Me tomó meses poder salir del departamento con normalidad. Y después de todo eso, reconstruí mi vida con las manos, pieza por pieza, hasta encontrar a Gerardo años después y creer en una segunda oportunidad. Y ahora el abogado, cuyo nombre era el LIC, Marcos Pedraza, de un despacho en Ciudad de México, me estaba diciendo que Eduardo había desaparecido a propósito, que había huido de las deudas, asumido una nueva identidad usando su segundo nombre y el apellido de la abuela materna, y recomenzado desde cero en el norte del país, que había construido una vida entera en Monterrey, entrando al ramo de la tecnología en los años 90, cuando el sector todavía era nuevo en México, y saliendo de ahí décadas después como un hombre muy rico. Que había muerto en febrero de ese año, a los 68 años, por un problema cardíaco, y que en su testamento actualizado por última vez 2 años antes de su muerte, le había dejado todo el patrimonio,
valuado en aproximadamente 50 millones de pesos, a Rosario Ibarra, su esposa legítima al momento de su desaparición. 50 millones. Me quedaba repitiendo el número mentalmente y no se volvía nada concreto. No se volvía imagen, no se volvía sensación. Era solo un número flotando en el aire de la salita de esa pensión mientras el ventilador hacía ruido. Pero hay una condición: el LIC. Pedraza había dicho, antes de cerrar nuestra conversación esa tarde. Me había dado su tarjeta y dicho que regresaría al día siguiente para explicar todo con detalle. Que yo necesitaba tiempo para asimilar. Yo había asentido sin palabras, y él había salido con el mismo porte cuidadoso con que había entrado. Acostada en esa cama, intenté juntar al Eduardo que yo había conocido con el Eduardo que el LIC Pedraza había descrito, el hombre que salía sonriendo del departamento el sábado por la mañana, cargando la herencia de 50 años de culpa en el bolsillo. El hombre que me había hecho viuda sin jamás haber muerto. Él había sido cobarde. Eso lo sabía sin ninguna duda. Pero debajo del coraje, y había coraje, un coraje viejo y encendido, había también algo extraño que tardé en identificar. Una especie de alivio, porque significaba que no había sido la muerte lo que nos había separado. Había sido una decisión, la decisión de él, no la del destino. Y las decisiones, a diferencia de la muerte, pueden ser respondidas. A la mañana siguiente, el LIC Pedraza llegó puntual con 2 cafés de la nevería de la esquina, un gesto pequeño que noté y guardé. Nos sentamos en la misma salita y él abrió el portafolio con la organización meticulosa de quien respeta el peso de lo que está presentando. La condición era la siguiente. Por las complejidades legales relacionadas con la desaparición de Eduardo y la ausencia de acta de defunción formal en su momento, la sucesión necesitaba ser homologada por un juez. Para eso, yo tendría que presentarme personalmente a una audiencia en Monterrey dentro de 60 días, presentar documentación que comprobara mi identidad como esposa legítima de Eduardo al momento de su desaparición y participar en un proceso de verificación que incluía el análisis de testigos y documentos históricos de nuestro matrimonio. Si el juez quedaba satisfecho, la herencia sería transferida a mí conforme al testamento. Había, sin embargo, una complicación que el LIC Pedraza mencionó con la misma voz cuidadosa de siempre. Eduardo había tenido una hija de una relación en los años 90 en Monterrey, llamada Verónica, que tenía 44 años y no había sido contemplada en el testamento, y que había sido notificada sobre la existencia de la herencia y sobre mi condición de beneficiaria 2 semanas antes. 2 semanas. 2 semanas de ventaja para una mujer que tenía todo que perder. «Lo voy a hacer», le dije al LIC Pedraza. Él asintió, sin sorpresa. Y yo pensé que quizás él ya lo sabía, desde que me había encontrado en esa pensión con el ventilador ruidoso, que yo no era el tipo de mujer que se raja. Había una caja de cartón en el cuartito de triques de Camila. Era una caja pequeña, reforzada por dentro con periódico viejo, y yo la había cargado en cada mudanza de mi vida desde 1987 sin abrirla ni una sola vez. No porque hubiera olvidado lo que había dentro, sino exactamente porque lo sabía. Dentro estaba todo lo que quedaba del tiempo con Eduardo. Le pedí a Camila que me dejara sola en el cuartito unos minutos. Ella se fue sin preguntar. Mi hija tiene esa cualidad rara de saber cuándo no preguntar. Me senté en el piso de loseta fría y abrí la caja despacio, como si el apuro pudiera despertar algo que estaba dormido ahí adentro. El acta de matrimonio estaba encima, doblada en 4, amarilla en los dobleces pero legible. Fechada el 14 de junio de 1981, en el Registro Civil de Guadalajara. Rosario Ibarra y Eduardo Augusto Fuentes. Ahí estaban los dos, en papel y tinta, jóvenes e ignorantes de todo lo que estaba por venir. Debajo del acta había fotografías. Nosotros dos en la fiesta de bodas, él con traje beige, yo con un vestido que mi mamá había ayudado a coser. Una foto en las playas de Puerto Vallarta, primer aniversario.
otra en una carne asada con amigos cuyos nombres ya casi no recordaba. Eduardo sonreía en todas con esa sonrisa un poco chueca que yo había amado mucho antes de aprender, que las sonrisas no garantizan nada. También había cartas, 3 cartas que él me había escrito durante un viaje de trabajo en el primer año de casados, antes de que existieran los celulares, cuando la gente todavía escribía cartas de verdad. La letra era pequeña e inclinada hacia la derecha, con algunos borrones que me recordaban que Eduardo siempre sostenía el bolígrafo con demasiada fuerza. En el fondo de la caja había algo pequeño que yo había olvidado por completo. Un papelito doblado escrito a mano que él había metido en mi bolsa en algún aniversario de los primeros años. No era exactamente una carta de amor. Eduardo no era dado a las declaraciones. Era más una lista de cosas que le gustaban de mí, escrita con el estilo práctico y ligeramente torpe que era la marca de su cariño. Terminaba con: «Gracias por haberte quedado conmigo hasta ahora». Sostuve ese papel por un rato sin poder soltarlo. Hasta ahora había escrito, como si ya supiera que la permanencia no estaba garantizada, como si ya se estuviera despidiendo de una manera que yo no había entendido en ese momento. No lloré. Había algo dentro de mí que había decidido, sin que yo tomara conciencia de la decisión, que todo ese proceso exigía que yo me mantuviera entera, que las lágrimas podían esperar. Volví a meter todo en la caja con cuidado y fui a hablar con Camila. Contárselo a ella fue la parte más difícil, no por la historia en sí. Camila es fuerte, siempre lo ha sido, sino porque vi en su cara el mismo proceso que yo había vivido. La sorpresa, el coraje, la confusión y al final una especie de determinación callada que claramente había heredado de algo que estaba en mí. Quiso acompañarme a Monterrey. Le dije que no, todavía no, que necesitaba entender la situación antes de llevar a alguien más dentro de ella. Camila discrepó en silencio, de la manera en que discrepa cuando sabe que no va a ganar. El boleto a Monterrey fue comprado por el despacho del Lic, Pedraza, cubierto por el caudal hereditario de Eduardo. Era la primera vez que yo viajaba en avión en más de 12 años. Gerardo había dejado de querer viajar en algún momento de los años 2010, y yo me había acostumbrado a ese estrechamiento del horizonte con la resignación discreta de quien aprende a no querer lo que no puede tener. Miré por la ventana cuando el avión despegó del aeropuerto de Guadalajara y vi la ciudad achicarse allá abajo, las líneas del Bajío volviéndose pequeñas, y sentí algo que no era exactamente alegría, pero era su pariente, la sensación de que la vida todavía tenía espacio para suceder. El departamento que el despacho había reservado para mí en Monterrey era sencillo, pero limpio, con un balcón que daba a una calle arbolada en la colonia del Valle. Después de meses en el cuarto de la pensión con el ventilador ruidoso, eso parecía un lujo extraordinario. Me di un baño largo la primera noche, con el agua caliente como a mí me gusta, y me quedé debajo de la regadera por mucho tiempo porque podía. La dignidad está hecha de cosas pequeñas así. A la mañana siguiente fui al despacho de la abogada responsable del juicio sucesorio en Monterrey, una mujer llamada La Lic. Fernanda Villanueva, seria y eficiente, con lentes finos y una manera de hablar que no desperdiciaba palabras. Examinó mi documentación con atención total, fotografió todo, y me explicó que la audiencia estaría programada para dentro de 3 semanas, esperando el plazo legal para que otras partes se manifestaran. «Otras partes», repetí. Me miró por encima de los lentes. Verónica Fuentes había consultado a un abogado propio la semana anterior. Tenía 44 años, vivía en Monterrey, y había pasado los últimos años cuidando a su padre durante el periodo en que su salud se había deteriorado. 2 semanas de ventaja. Pensé en eso de nuevo, y esta vez el pensamiento tenía peso. La llamada de Verónica llegó una tarde de miércoles, un número de Monterrey que no reconocí. La voz era controlada, un poco tensa por debajo del control, como alguien que está siendo muy cuidadoso con las palabras porque sabe el peso de ellas. Propuso un encuentro. Un lugar neutral, dijo. Una cafetería en el centro de la ciudad. Acepté y poco después llamé al Lic,
Pedraza para contárselo. Fue directo. Yo no estaba obligada a encontrarme con ella. No tenía amparo legal para impugnar el testamento por su cuenta. Pero yo quería ver con mis propios ojos qué había del otro lado de esa historia. Verónica Fuentes era una mujer alta, cabello oscuro, con los ojos de Eduardo, de una manera que me detuvo por un segundo cuando se levantó para saludarme. Era algo extraño ver la herencia genética de alguien que habías amado aparecer en un rostro que nunca habías visto. Tenía un joven con ella, novio, nos presentó, que se mantuvo en silencio durante toda la conversación con la atención de quien fue para ser útil si se necesitaba. La conversación siguió un arco que pude prever con razonable precisión. Empezó por el dolor, y aquí creo que su dolor era real, porque perder a un padre es perder a un padre, independientemente de todo lo demás. Verónica había cuidado a Eduardo en los últimos 3 años, había acompañado el deterioro de su salud, había sido la presencia constante cuando las cosas se pusieron difíciles. Y al final, él había dejado todo a una mujer que había abandonado décadas atrás y que ni siquiera sabía que estaba vivo. La escuché con atención genuina. Luego vino la propuesta. Quería que yo considerara desistir voluntariamente del proceso, permitiendo que el juicio sucesorio fuera a disputa, donde ella podría entrar con una demanda de reconocimiento como dependiente económica de hecho, a cambio de una compensación de 12 millones de pesos. 12 millones para que yo renunciara a 50. La miré por un momento antes de responder. Le dije que necesitaba pensarlo. Era mentira. Yo no tenía ninguna intención de ceder, pero necesitaba saber qué haría ella después cuando entendiera que el camino amigable no iba a funcionar. Lo descubrí más rápido de lo que esperaba. Cuando regresé al departamento esa tarde, la sensación era inmediata. Alguien había entrado. No había nada obviamente revuelto, pero yo tengo el hábito viejo de dejar las cosas en posiciones específicas. La bolsa con el asa volteada hacia cierto lado, un libro en cierto ángulo sobre la mesa, y esas posiciones estaban diferentes, discretamente diferentes, pero diferentes. Fotografié el departamento antes de tocar cualquier cosa. Luego llamé al LIC, Pedraza y al administrador del edificio. El registro de entrada del portón eléctrico mostraba un acceso realizado durante la ventana de tiempo en que yo estaba en la cafetería con Verónica. La cámara de seguridad era de baja resolución, pero mostraba una figura masculina que podía ser el novio de ella. Esa fue la primera evidencia formal que entró al proceso. Días después, Camila me llamó desde Guadalajara, con la voz tensa. Una mujer se había presentado en su casa diciendo ser de una empresa de consultoría y había hecho preguntas sobre mí, sobre mi salud mental, mis hábitos, sobre cómo había sido mi matrimonio con Eduardo. Había dejado una tarjeta de presentación. La tarjeta tenía el nombre de una asesoría jurídica contratada por Verónica Fuentes. La LIC. Villanueva tomó medidas de inmediato. Se envió una notificación extrajudicial al abogado de Verónica, documentando el contacto con mi hija como potencial intimidación de testigo. La respuesta del abogado de ella fue indignada, un desdén calculado que no convencía a nadie. Pero la segunda evidencia ya estaba en el expediente. Esa noche Verónica me llamó directamente. El control del primer encuentro había desaparecido. La voz ahora era diferente, más dura, más directa. Me dijo que yo estaba haciendo todo más complicado de lo que necesitaba hacer, que tenía recursos, que tenía la historia con su padre que yo nunca podría tener. Respondí con calma. Le dije que había el ingreso no autorizado al departamento registrado con la administración del edificio y el contacto con mi hija documentado y notificado al abogado de ella. Le dije que debería hablar con su representante legal antes de continuar esa conversación. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego colgó. Y no me volvió a llamar esa semana. En ese intervalo me permití algunos días de algo parecido al descanso, no tranquilidad de verdad. La audiencia estaba a 2 semanas y media de distancia, pero la versión posible de descanso cuando estás en medio de una batalla. Caminaba temprano por la mañana por la colonia, tomaba café despacio,
Me sentaba en el balcón viendo a los gorriones en las ramas del árbol de la banqueta de enfrente. Fue en ese periodo cuando conocí a doña Consuelo. Doña Consuelo vivía en el departamento de junto al mío. Tenía 72 años, cabello completamente blanco, cortado corto, y la manera de caminar de quien lleva décadas sabiendo exactamente a dónde va. Había trabajado durante 32 años como jueza en los juzgados civiles de Nuevo León antes de jubilarse, y en sus palabras, finalmente aprender a estarse quieta. No había aprendido muy bien, al parecer. Pasaba las mañanas haciendo crucigramas en una silla en el balcón con una concentración que parecía profesional, y las tardes leyendo o recibiendo visitas de una red claramente extensa de personas que la respetaban mucho. Nos encontramos por primera vez en el pasillo del piso, ella cargando una bolsa del mercado y yo llegando de mi café matutino. Intercambiamos las cortesías de vecindad que la gente intercambia. La segunda vez, ella trajo un trozo de pan de elote que había hecho y lo dejó en mi puerta con un papel que decía únicamente: «Vecina nueva merece pan. Suerte con lo que sea que te esté preocupando». Reí al leerlo. Toqué su puerta. Le conté mi historia de forma resumida esa tarde mientras tomábamos café en su sala, que olía a libro viejo y tenía una ventana grande con mucho sol. Doña Consuelo escuchó sin interrumpir, lo cual es más raro de lo que parece, y cuando terminé dijo únicamente: «¿Documentaste el ingreso al departamento correctamente y el contacto con tu hija? Eso va a servir». Empezamos a tomar café juntas en las mañanas después de eso. Ella no daba consejos jurídicos, era cuidadosa en mantener ese límite, pero escuchaba con la precisión de quien pasó décadas distinguiendo lo que importa de lo que no importa. Hacía preguntas certeras. Y tenía, sobre todo, la cualidad que yo más necesitaba de otra persona en ese momento. Simplemente me creía, sin exigir que yo probara, sin voltear la cabeza con expresión de duda. Me escuchaba y me creía. Yo no me había dado cuenta de cuánto los meses anteriores me habían aislado hasta tener ese café matutino como ancla. La pensión, el divorcio, la vergüenza que se le pega a las mujeres de mi generación cuando las circunstancias las reducen, todo eso me había encogido de una manera que yo no estaba pudiendo medir bien desde adentro. Doña Consuelo me recordaba que yo era una persona entera, con historia y juicio y dignidad, independientemente de lo que Gerardo había dicho o de lo que Verónica estaba intentando hacer. En ese periodo, el LIC, Pedraza me informó que Verónica había presentado una impugnación formal al juicio sucesorio, alegando que Eduardo había presentado deterioro cognitivo en sus últimos años de vida y que el testamento, actualizado 2 años antes de la muerte, había sido hecho sin plena capacidad. Era un argumento jurídicamente débil, me dijo él, pero los argumentos débiles todavía necesitan respuesta y todavía consumen tiempo y energía. También había, descubrí poco después, una carta. Una carta manuscrita que Verónica había entregado a su abogado, alegando ser de Eduardo, escrita aproximadamente 3 años antes de su muerte, expresando dudas sobre la decisión de dejarme todo a mí. La carta había sido entregada como prueba. La LIC. Villanueva examinó la carta con atención y de inmediato solicitó al juez que el documento fuera sometido a peritaje grafoscópico antes de ser admitido como prueba. La solicitud fue concedida. Mientras esperábamos el peritaje, Verónica intentó un nuevo enfoque. Una carta formal, esta vez enviada por su abogado al LIC. Pedraza proponiendo un acuerdo diferente. 20 millones para mí, 30 para ella, con el proceso cerrado por convenio entre las partes. 20 millones a cambio de subvertir la última decisión de un hombre que había pasado décadas viviendo con el peso de una elección equivocada. No, dije, sin dudar. La LIC. Villanueva me miró. La audiencia puede ser más tensa por eso. Puede ser, dije, pero la respuesta es no. Lo que todavía no le había contado a nadie, ni a doña Consuelo, ni a Camila, era sobre el diario. El LIC. Pedraza me había mencionado en la primera semana que entre los objetos personales de Eduardo había cuadernos.
3 cuadernos de pasta dura, escritos a lo largo de varios años, que el despacho había incluido en el inventario de bienes personales del caudal hereditario. Eran documentos del acervo y por lo tanto técnicamente disponibles como contexto para la intención del testador. Yo había pedido leerlos, y en una oficina prestada de la Licapo, Villanueva, una tarde de jueves, me había quedado sola con los 3 cuadernos por 2 horas. Eduardo escribía de la misma manera que siempre había hecho todo, de modo práctico, con poco adorno, pero con una honestidad a veces brutal. Los primeros cuadernos, de los años 90 y principios de los 2000, hablaban sobre el trabajo, sobre la construcción de la empresa, sobre la hija Verónica que estaba creciendo y con quien la relación era complicada, porque él había llegado tarde a su vida y nunca había sabido bien cómo reparar eso. Pero en medio de las anotaciones cotidianas, había párrafos sobre mí. No muchos. Eduardo no era dado a las declaraciones, pero lo sabía. En fechas distribuidas a lo largo de años, él había escrito mi nombre con una constancia que decía más que cualquier declaración elaborada podría decir. Había un fragmento de 2003 que comenzaba así. A veces pienso en Rosario, en qué estará haciendo, si está bien, espero que sí. Y otro de 2011. Tomé la decisión más cobarde de mi vida en 1987 y vivo con eso. Ella merecía algo mejor de mi parte. Me quedé con esos cuadernos en el regazo por un rato, después de terminar de leer, y no permití que las lágrimas llegaran en esa oficina. No porque estuviera tratando de ser fuerte, sino porque sentí que llorar ahí reduciría algo que era más grande que la tristeza. Era demasiado complicado para ser solo tristeza. Eduardo había pasado décadas cargando el peso de una decisión cobarde. Había construido una fortuna, había intentado construir relaciones, había llegado al final de su vida y mirado hacia atrás y decidido que lo último que podía hacer bien era devolverme lo que me había quitado. No por amor romántico, necesariamente. Por reparación, por responsabilidad tardía, por el intento, hecho en papel y tinta legal, de ser el hombre que no había sido cuando joven. Los cuadernos fueron incluidos como evidencia contextual en el proceso. La caligrafía correspondía a las muestras autenticadas de los documentos personales de Eduardo, y el contraste con la carta presentada por Verónica, que había sido enviada a peritaje grafoscópico, era, como dijo la LIC, Villanueva con cuidado profesional, bastante significativo. El dictamen del peritaje llegó 11 días después de la primera audiencia. Era un documento técnico de 4 páginas, con análisis comparativos de 18 puntos de la escritura. La conclusión era directa. La carta presentada por Verónica como prueba no era consistente con las muestras autenticadas de la escritura de Eduardo. La datación de la tinta situaba la composición del documento en los últimos 8 meses. Eduardo había fallecido 14 meses antes. La carta era una falsificación. El abogado de Verónica se separó de su representación 2 días después de recibir el dictamen pericial. La separación de abogado a mitad de un proceso activo es un evento significativo. Decía más que cualquier declaración pública podría decir sobre lo que él creía respecto a la conducta de su cliente. Verónica intentó contratar nueva representación. 2 abogados declinaron, un tercero aceptó y se separó 4 días después. La audiencia final estaba programada para 10 días más tarde. El Juzgado Civil de Monterrey era un edificio de arquitectura de los años 70, con pasillos altos y esa luz específica de oficina gubernamental que nunca llega a ser completamente natural. La sala de la audiencia era más pequeña de lo que yo había imaginado por su nombre formal en los documentos. Una sala de paredes claras, filas de sillas que estaban a la mitad ocupadas, una mesa elevada donde estaría el juez. El juez se llamaba el LIC, Armando Palafox, un hombre de cabello canoso con la paciencia de quien ha visto cada variación posible de conflicto familiar y ha encontrado en todas la misma dinámica básica. Me senté en la mesa de los solicitantes con la LIC, Villanueva. Verónica estaba en la mesa opuesta con el tercer abogado, un hombre de expresión cerrada
que había aceptado el caso demasiado tarde para entender todo lo que estaba en juego. El novio de ella estaba en las sillas del público. Lo noté y lo dejé pasar. El LIC. Pedraza estaba presente como abogado original del caudal hereditario, preparado para declarar sobre las circunstancias de la localización de la beneficiaria y la validez de la documentación. Doña Consuelo no estaba en la sala. No era su lugar y ella lo sabía, pero había hecho café esa mañana y dicho: «Sabes todo lo que necesitas saber. Habla con claridad». La audiencia siguió el ritmo previsible del proceso legal. Los documentos fueron presentados, la cadena de custodia establecida, los testimonios tomados. El LIC. Pedraza prestó declaración sobre cómo me había localizado y sobre la autenticidad del proceso de identificación. La médica de Eduardo, la doctora Carolina Matos, quien lo había atendido durante los últimos 6 años de vida, había enviado una declaración escrita detallada confirmando que Eduardo era cognitivamente capaz durante todo el periodo en que el testamento había sido escrito y actualizado. La última actualización, realizada 18 meses antes de la muerte, había sido firmada en presencia de la médica, del contador y del notario. El argumento del deterioro cognitivo no podía sobrevivir a ese nivel de documentación. Y todos en la sala lo sabían. Luego llegó el turno del abogado de Verónica para presentar su impugnación. Sin la carta falsa, que había sido excluida de la admisión de pruebas tras el dictamen pericial, lo que quedaba era testimonio emocional sobre los años de cuidado con el padre y una narrativa de injusticia que tenía atractivo humano pero debilidad jurídica. Verónica fue llamada a declarar. Su abogado hizo lo que pudo para construir la imagen de una hija dedicada y preterida. Ella habló sobre los cuidados de los últimos años, sobre la relación que había construido con su padre, sobre la ausencia que Eduardo había representado en su infancia. Nada de eso era mentira, sospechaba yo. Pero selección de hechos no es lo mismo que verdad completa. La Licrón Villanueva hizo el contrainterrogatorio con precisión. Estableció por el propio testimonio de Verónica que ella había contratado investigadores 3 semanas antes de que yo fuera localizada. Antes de tener cualquier amparo legal en el proceso, le pidió a Verónica que confirmara la fecha en que el novio había visitado a mi hija en Guadalajara, y ella lo confirmó, creyendo estar aclarando algo. Acababa de confirmar en registro oficial que un agente suyo había contactado a una potencial testigo en otro estado durante un proceso activo. El registro de acceso al departamento y la denuncia ante el Ministerio Público fueron incluidos formalmente sin comentarios. Entonces ocurrió lo que a veces ocurre cuando una persona está al límite de la tensión y empieza a percibir que el suelo está cediendo. Verónica giró la cabeza y me miró directamente a través de la sala. Ella estuvo 4 años en la vida de mi padre y aparece ahora para llevarse todo, dijo, sin responder a ninguna pregunta. No merece nada de esto. No significa nada. Él la había olvidado por completo. El juez levantó la cabeza de los papeles con una atención tranquila que era más pesada que cualquier reacción expresiva podría haber sido. La declarante se limitará a responder las preguntas que le fueron formuladas, dijo, con una pausa después que no dejaba duda de que la observación había sido registrada. El abogado de Verónica le puso la mano en el brazo. Ella se reclinó en la silla, respirando más rápido, y por el rabillo del ojo vi al novio en las sillas quedarse muy quieto. Yo me mantuve con las manos sobre la mesa, mirando hacia ningún punto específico, y pensé en los cuadernos de Eduardo. En el fragmento de 2011, ella merecía algo mejor de mi parte, y pensé, sí, lo merecía. El juez Armando Palafox no tardó en deliberar. La documentación era sólida. La impugnación había sido construida sobre una prueba que había fallado en el peritaje. El testimonio médico era claro y no había sido efectivamente rebatido. Y el único elemento que Verónica había presentado con fuerza, la carta, había sido retirado por falsificación comprobada. La herencia de Eduardo Augusto Fuentes
valuada en 50 millones de pesos, fue transferida a Rosario Ibarra Fuentes, esposa legítima al momento de la desaparición del testador, conforme a lo expresado de manera clara y jurídicamente válida en el testamento. Firmé los documentos finales en el despacho de la LIC. Villanueva esa tarde. Mi mano estaba firme. El LIC. Pedraza estaba presente. Llamé a Camila en cuanto terminé. Ella guardó silencio por unos segundos al otro lado del teléfono, el tipo de silencio que ocurre cuando una emoción demasiado grande llega de golpe y no puede responderse de inmediato. Luego dijo: «Mamá, solo eso». Y yo entendí todo lo que había en esa palabra. Le mandé un mensaje a doña Consuelo. «Ya terminó». Ella respondió: «Mañana café, me cuentas todo». Las consecuencias para Verónica se fueron desarrollando en las semanas siguientes, con la paciencia de los sistemas que no se apresuran, pero llegan. Presentar un documento falsificado en un juicio sucesorio es un delito grave. La Fiscalía abrió una investigación. Los investigadores que ella había contratado también estaban siendo revisados por el contacto con Camila en Guadalajara, que había cruzado varias líneas jurisdiccionales. El novio desapareció de la vida de Verónica durante ese periodo. Eso lo supe por doña Consuelo, que tenía una red de información que yo prefería no cuestionar demasiado. Gerardo, en Guadalajara, se enteró de la herencia por el mismo camino, que estas cosas siempre llegan en ciudades donde todo el mundo se conoce. Camila me dijo que él le había llamado para preguntar, con una cautela que ella nunca había escuchado en su voz antes. No le llamé. No había nada que yo necesitara decir ni escuchar. Me quedé en Monterrey. Eso fue lo que más me sorprendió a mí misma, pero cuando me puse a pensar ya no sorprendía. La ciudad se había convertido en el lugar donde yo había encontrado claridad, donde había descubierto que todavía podía mantenerme de pie cuando todo oscilaba, donde doña Consuelo había tomado café conmigo por las mañanas y simplemente me había creído, lo cual era más de lo que mucha gente había hecho en mucho tiempo. Renté un departamento más grande, no enorme, no extravagante, pero mío, elegido por mí, amueblado por mí, con una ventana grande hacia el jardín interior y una cocina donde yo cabía bien. Era la primera vez en mi vida adulta que yo había elegido un espacio completamente sola, sin acomodar el gusto de nadie, sin dejar de poner ese sillón azul, porque a otra persona le gustaba más el beige. Puse el sillón azul. Compré muebles buenos. No por extravagancia, sigo sin tener instinto de ostentación, sino porque la calidad también es una forma de respeto hacia una misma, y yo había pasado demasiado tiempo acostumbrándome a lo suficiente cuando podría haber elegido lo bueno. Llamé a Camila y le dije que podía dejar el segundo trabajo. Ella se negó de inmediato, de la manera previsible que yo sabía que haría, y le dije que tenía 30 segundos para cambiar de opinión antes de que hiciera la transferencia de todas formas. Ella se rió. Fue la primera vez que la escuché reírse de esa manera despreocupada en mucho tiempo. Yo también me reí. 3 semanas después de que el asunto quedó resuelto, el Díquenas Pedraza me informó que Eduardo había dejado una carta sellada, con instrucciones de entregársela a la beneficiaria cuando el momento fuera oportuno. Guardé la carta 2 días sin abrirla. A la tercera mañana hice café, me senté en el sillón azul con la ventana abierta hacia el jardín y la leí. Eran 4 páginas con la letra inclinada y de trazo fuerte que yo había reconocido en los cuadernos. Eduardo se disculpaba. Explicaba 1987 sin intentar justificarse. La deuda, el miedo, la decisión cobarde de un hombre joven que había elegido la huida cuando debía haber elegido la permanencia. Al final había una frase que se me quedó. Irme fue lo más equivocado que hice en mi vida. Merecías que me hubiera quedado. Ya que no lo hice, espero que esto sirva de algo. Doblé la carta con cuidado y la metí dentro de la cajita de cartón junto con el acta de matrimonio, las fotografías y el papelito con la lista de cosas que le habían gustado de mí. Luego cerré la caja y la puse en un rincón del librero. No fue un final bonito en el sentido de un cuento. No podía serlo. Eduardo había huido. Yo había vivido 3 décadas sin saber la verdad. Me había vuelto a casar,
Había envejecido dentro de un matrimonio que me fue encogiendo y había llegado a los 70 años con una maleta y nada más, antes de que todo cambiara de golpe. Pero había otro sentido de final, el tipo que tiene menos que ver con la llegada y más con el reconocimiento de que yo todavía estaba de pie. Que cuando todo me había sido quitado, la casa, el matrimonio, la seguridad, la ilusión de que alguien cuidaría de mí, lo que había quedado era yo misma, con la cajita de cartón, con mi cabeza funcionando, con la terquedad que Gerardo siempre había encontrado inconveniente y que resultó ser lo más útil que yo poseía. Gerardo había reído y dicho que nadie me quería a esta edad. Verónica había intentado sacarme de la historia mediante presión, intimidación y documentos falsos. Y al final, yo estaba sentada en el sillón azul en Monterrey con un buen café en la mano y un jardín por la ventana y 50 millones de pesos en el banco. No era el dinero lo que más importaba. Era la prueba, clara y documentada y juzgada formalmente por un juez, de que yo había permanecido quien era cuando había presión para que me convirtiera en otra cosa, más pequeña, con miedo, cediendo porque era más fácil. No cedí. La primavera llegó a Monterrey con jacarandas en la calle de enfrente del edificio. Me inscribí en una clase de acuarela los martes por la tarde. Lo había pospuesto por décadas. Entré a un grupo de lectura. Desarrollé una rutina completamente mía, con horarios que yo había elegido, pausas donde yo quería, cafés con doña Consuelo por las mañanas temprano mientras el día todavía estaba fresco. Cosas pequeñas. Pero la vida está hecha de cosas pequeñas, y yo había llegado por fin al punto de poder elegir las mías. La dignidad no viene de afuera. No te la dan los demás y los demás no te la pueden quitar. Gerardo pudo reírse. Verónica pudo maquinar. El mundo pudo ponerme en un cuarto de pensión con ventilador ruidoso. Nada de eso tocó lo que yo verdaderamente era. Nunca es demasiado tarde para rechazar los términos que otra persona estableció para tu vida. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Quiero saber. Déjamelo en los comentarios. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Ahí te espero.